La segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, dice la palabra del Señor de la manera siguiente: el versículo que leemos es el versículo número 3, inicialmente. Y dice la palabra del Señor: siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Aleluya. Lo vamos a leer una vez más. ¿Quieren leerlo conmigo? Dice: siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne. Versículo 4 dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Quisiéramos leer una vez más el verso 3 en adelante. Versículo 3 nuevamente: siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Sigo leyendo, dice: y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue glorioso, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como
por el Espíritu del Señor. Quisiera, hermanos, quisiéramos todavía leer unos versículos del capítulo 4. Y dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Hasta ahí dejamos la lectura. Tengan la bondad de sentarse, queridos hermanos. Gloria a Dios. Así como estamos, vamos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por permitirnos este día estar reunidos para estudiar tu santísima palabra, para lo cual rogamos, precioso Espíritu Santo, que tú hables a nuestros corazones, nos dirijas, Señor, según tu bondad, según tu misericordia, fortaleciéndonos para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Digan amén. Esta noche hemos leído de esta interesante epístola, la segunda de Corintios. Hemos leído parte del capítulo número 3 y unos breves, cortos versículos, más bien solo 2 versículos del capítulo número 4. Y en esta porción de la Biblia quisiéramos, queridos hermanos, no solamente, por supuesto, tratar de estudiarlo, así se dice, exegéticamente, o sea, versículo por versículo, sino que, por supuesto, hay un trasfondo en todo lo que hemos leído y que está relacionado. Yo lo podría relacionar o podría decirlo de 2 maneras en este capítulo que hemos leído. Se podría mencionar como, hermanos, podríamos mencionar la verdad que está en este capítulo revelada. Quisiéramos nada más señalar como la verdad que se menciona aquí, que en el versículo número 6, versículo número 6 dice, en la parte final del verso 6 dice: no solamente que nos hizo competentes de un nuevo pacto, y luego dice, no de letra, sino del Espíritu. Entonces aquí, en esta porción de la Biblia, como en muchas porciones, por ejemplo, Romanos capítulo número 8, principalmente, encontramos nosotros como hermanos, la vida del Espíritu. Quisiéramos pensar algo con respecto a eso, a la vida del Espíritu, lo que significa, precisamente lo que es la vida del Espíritu, y al mismo tiempo de observar de alguna manera lo que es la vida del Espíritu, nosotros podamos luchar por retener. Tenemos entonces un reto de retener la vida del Espíritu. Ese sería el pensamiento. Debemos retener la vida del Espíritu, o, si quieren de otra manera, la revelación del Espíritu. Debemos de retener la vida del Espíritu. Quisiera señalar en primer lugar, antes de analizar el capítulo 3 y parte del capítulo 4, que, hermanos, todo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo precisamente se centra en esa verdad. Todo el evangelio de nuestro Salvador Jesucristo se centra en esa operación del Espíritu. O sea que la venida de Cristo a la tierra era para
para hacernos aptos. ¿Aptos para qué? Para una vida del Espíritu. Ese era el centro de la venida de Cristo. No era solo venir a hacer milagros y en el sentido de que nosotros, reconociéramos que Él era el Hijo de Dios, aunque era necesario, porque debíamos de conocer la vida, debíamos de conocer al autor de la vida, debíamos de adorar al Rey de Gloria. Sin embargo, estaba dentro de esa revelación del Dios de Gloria, estaba el hecho de llegar nosotros a vivir una vida en el Espíritu. El centro de la revelación divina era llevarnos a nosotros a una vida del Espíritu. Ustedes recuerdan cuando el Señor le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan: tienes que nacer del Espíritu. Es cuando el Señor habla con Nicodemo, le dice: tienes que nacer del Espíritu. Ahora es interesante que el centro de toda la revelación evangélica está en eso, en la vida del Espíritu, porque es la vida del Espíritu la que yo diría nos asemeja a la vida de Dios, y por otro lado nos permite desarrollarnos como individuos, como hombres, como mujeres, como seres humanos, al nivel excelente que Dios ha trazado para la vida de los hombres. Por eso, desde el momento que Cristo le dijo a Nicodemo: es necesario que nazcas del Espíritu, nazcas otra vez y nazcas del Espíritu. Era porque esa era la finalidad, llevarnos a nosotros a una vida del Espíritu. Quiero nada más decirles algo. Toda la vida, si nosotros no logramos desarrollar la vida del Espíritu, vamos a ser gente problema para nosotros mismos, para la vida, la existencia. Nuestra existencia va a ser un problema. Y créanme, hermanos, que esa es la lucha de todo creyente de todas las épocas: lograr crecer en el nivel propio hasta llegar a una vida que pueda manejar una vida del Espíritu. Si nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos una vida, ya nacimos de nuevo, gracias al Señor, pero si nos quedamos pequeñitos o niños, entonces ¿qué es lo que ocurre? Bueno, Gálatas, ¿recuerdan ustedes una porción de Gálatas que dice: mientras el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo? O sea que mientras uno no desarrolla la vida del Espíritu, entonces uno siente, es salvo, pero el problema es que las mismas pasiones, las mismas situaciones, los mismos problemas, la misma inmadurez para aceptar todo lo que nos rodea. Entonces la idea es que el Evangelio nos lleve a una vida, como dice Efesios, hasta que todos lleguéis a la estatura propia de Cristo. Lleguéis a la estatura propia de Cristo, del varón perfecto. Es decir, que toda la finalidad del Evangelio es que uno no solamente sea engendrado del Espíritu, sino que desarrolle la vida del Espíritu. Entonces, pareciera que algunas veces a nosotros se nos mueve el objetivo o el blanco, y uno piensa que con ser cristiano ya llegó, cuando en realidad la idea de esto es: fortaleceos en el Espíritu, andad en el Espíritu. Es decir, que la vida es ser lleno del Espíritu. Es decir, que toda la vida del creyente debiera de ser en relación al Espíritu, porque cuando la vida del Espíritu sea en nosotros cada vez mayor, entonces nosotros tendremos como más solvencia, más capacidad de una vida victoriosa y de una vida que honre a Dios. Ahora, como digo, no siempre se ha mantenido en la mente el hecho de que debemos de crecer en el Espíritu. Sin embargo, la palabra de Dios a nosotros nos enseña que la finalidad del Evangelio era llevarnos a ser engendrados por el Espíritu, luego a caminar en el Espíritu, luego a andar en el Espíritu,
luego ser lleno del Espíritu, luego, hermanos, bueno, la Biblia dice en Colosenses, ya saben ustedes, dice: haced morir pues en vosotros todas estas cosas, dice. Y entonces empieza a hablar de las cosas de la carne. ¿Por qué hay que hacer morir las pasiones o las deficiencias o los apetitos de la carne? ¿Por qué? Porque todo eso, mientras no se ha vencido, nosotros no desarrollamos. Y hermanos, de verdad que ahí ha estado centrada la lucha del creyente, porque el creyente no logra como superar su estado carnal para ser un hombre lleno del Espíritu de Dios, lleno de una vida de espíritu. Entonces, fíjense cómo es esto. Es como tener un pie adentro y uno afuera, porque uno sigue siendo carnal y quiere del Espíritu. Uno sabe que la vida gloriosa es la del Espíritu, pero no suelta la carne. Entonces no se desarrolla en el Espíritu, y la carne lo sigue atando. ¿Cuántos de nosotros, bueno, no tenemos que decirlo cuántos, sino todos nosotros, no solamente nacimos del Espíritu, sino nos ha costado vivir una vida de Espíritu? Nos ha costado. Y cuando nosotros no le damos el tiempo, la atención a la vida del Espíritu, entonces nosotros mismos estamos, yo diría, inconscientemente alimentando la carne, lo cual no fue el proyecto de Dios, sino el proyecto de Dios fue que nosotros pudiésemos llegar a una vida de desarrollo neto de el Espíritu, o en el Espíritu. Yo sé que todos ustedes, algunos son muy viejos de ser cristianos, pero no se puede decir ya son adultos o son viejos en la vida del Espíritu. O sea que no se podemos decir: yo tengo tantos años de ser cristiano. Correcto, muy bien, gloria a Dios por eso. Ha venido un montón de veces acá, es cristiano, medio lee la Biblia, hace cosas ahí, pero como que el enfoque genuino no ha sido por abonar la vida espiritual. Pareciera que nosotros no entendemos. Y fíjense, hermanos, que ese fue, según esta porción que hemos leído, el problema. Ha sido el problema de Israel y fue el problema de todos los hombres, que no entendieron que el evangelio es espíritu. Cuando Cristo viene, Él pretende llevarnos a una vida del Espíritu. Eso es lo que Él pretende. Y desde que nosotros creímos, fuimos sellados. ¿Cómo es que dice? Fuimos sellados. ¿Con qué? Con el Espíritu. Y luego ahora en el verso 3 dice: vosotros sois carta nuestra, expedida o extendida, dice, por el Espíritu. O sea que los creyentes somos una generación ¿de qué? De Espíritu. Exacto, somos una generación, o debiéramos de ser una generación del Espíritu. Ahora, en nosotros lo que se perfecciona es la carne. O sea, no voy a decir en nosotros, voy a decir en el mundo. En el mundo lo que vale es la carne. Lo que vale en el mundo son todos los apetitos de la carne, los deseos de la carne, satisfacer los deseos de la carne, satisfacer los deseos del Espíritu. No del Espíritu, sino de la carne. Ahora, cuando nosotros somos engendrados, entonces se nos enciende como una luz en el alma, en la mente, en el entendimiento, que lo que vale, ¿qué es? El Espíritu. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a luchar por valores del Espíritu. Pero es aquí donde uno se pregunta: ¿qué tipo de lucha y qué tipo de dedicación nosotros tenemos a ese rubro, o a ese sendero, a esa verdad que nos fue trazada? Nosotros no podemos, hermanos, en el plano natural, no podemos muchas veces vivir sin tomar agua, sin comer, sin atender nuestras necesidades fisiológicas, porque nosotros cuidamos ¿de qué? De nuestra carne, de nuestra carne. Si nosotros comemos, dormimos y hacemos todo, nosotros no podemos, porque nosotros tenemos que cuidarlo, porque es lo único que tenemos, el caparazón este. Pero si hemos nacido del Espíritu y somos cartas expedidas, dice, ¿por quién?
por el Espíritu. Eso es lo que Pablo está diciendo a los corintios, que fueron engendrados por el Espíritu. Y es más, ¿se acuerdan ustedes los primeros capítulos de Corinto? Pero la epístola anterior, dice Pablo: yo cuando fui a vosotros no fui con palabras de humana sabiduría, es decir, sino con palabras del Espíritu. Y dice: acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, que verdaderamente los corintios eran cartas expedidas por el Espíritu, o sea, engendradas del Espíritu. Y cuando uno es engendrado del Espíritu, empieza a vivir la vida del Espíritu. No sé si ustedes recuerdan cuando se convirtieron a Cristo. ¿Alguien recuerda? Pongan atención, hermanos, que esto es muy interesante. Esto que estamos diciendo es muy interesante. Es nuestra vida. Y por no cultivarla es que nosotros tenemos tanto problema. Nosotros estamos mediocremente viviendo. Estamos siempre siendo tentados. Estamos siempre fregados, endeudados, arruinados, mediocres, temerosos. Tenemos una serie de conflictos, porque el que domina nuestra vida es la carne. Le hemos dado a la carne más protagonismo que al Espíritu. Está bien que los de allá afuera le den protagonismo a la carne, porque al fin y al cabo son carnales. Pero nosotros hemos nacido del Espíritu, y la carta está expedida. Somos nosotros engendrados del Espíritu. Nosotros hemos recibido lo que las naciones han anhelado. Hermanos, han anhelado encontrar, ¿qué digo? El santo real, el santo, hermanos, el secreto de la longevidad, el secreto de la eternidad, el secreto de la existencia. Y nosotros lo encontramos en Cristo, porque Cristo nos nació, nos hizo nacer de nuevo. Cristo nos dio la vida espiritual. Y cuando uno nació de nuevo, ¿qué perspectiva tuvo de la vida material? ¿Quién recuerda cuando se convirtió a Cristo? Cuando uno se convierte a Cristo, bueno, les voy a contar qué es lo que uno vive, ¿no? Pero esas son las palabras del apóstol Pablo: cuantas cosas para mí eran ganancia, ahora todo es pérdida. Es decir, que él tuvo una revelación del Espíritu. Entonces lo llevó a menospreciar todas las cosas, porque se dedicó al cultivo de la vida del Espíritu. Pero eso es lo que a nosotros nos ha faltado. Si nosotros entendemos que la finalidad del Evangelio es que nosotros fuéramos engendrados por el Espíritu, porque el que es nacido de la carne perecerá, pero el que es nacido del Espíritu se vivifica y tiene vida eterna. Pero el que no es nacido del Espíritu jamás verá la gloria de Dios. Entonces, si nosotros hemos sido engendrados por el Espíritu, nacidos del Espíritu, entonces debiéramos de cultivar en el mayor grado posible el desarrollo de la vida espiritual. Pero para eso, como dije, ¿quién es capaz? Nos ha costado muchísimo. Pasa 1 año, 2 años, 3 años, y a veces no sé si somos mejores cristianos hoy que hace 2 años, hace 5 años, hace 7 años, o hoy estamos más amañados con la religión y menos calidad de espíritu. Yo no lo sé, solo usted lo sabe. Bueno, a veces se les nota, pero a veces se nos nota si nosotros hemos desarrollado la vida del Espíritu. Ahora es aquí donde el apóstol dice que ha sido cartas extendidas o expedidas, escritas con el Espíritu del Dios vivo. Y luego señala que, hermanos, precisamente la labor de él estaba centrada en eso, en dar a conocer la vida del Espíritu, no de la letra, dice el verso 6, sino del Espíritu. Y luego dice aquí, porque la letra mata y el Espíritu vivifica. Ahora, aquí cuando habla de la letra, ¿a qué se refiere? Se refiere a la ley. Aquí porque está hablando de un nuevo pacto, entonces está hablando de la ley. Pero al hablar de la ley, está hablando al mismo tiempo de todo el esfuerzo humano
por vivir una vida solvente. La ley como que lo que pretendía era un ministerio o ministerio de, dice literalmente aquí, de condenación. Porque dice, no matarás y uno mata, no odiarás, uno odia, no codiciarás y uno codicia. Es decir, que la ley apareció y es como un espejo y nos dijo, mírate lo que eres, no puedes. Entonces, ¿por qué fue necesario que Cristo viniera? Porque Él nos engendraría por el Espíritu, que en el Espíritu nosotros seríamos capaces ya de vivir una vida agradable a Dios y una vida de desarrollo espiritual. Ahora, es aquí donde el apóstol vuelve a referir. No es ley, porque la ley mata. No es letra, porque la letra mata. Lo que ustedes recibieron fue vivificación por el Espíritu. Ahora, este es verdaderamente el trabajo de, yo diría, la revelación del Evangelio, la realidad del Evangelio, es llevarnos a ese nivel de vida del Espíritu. Entonces ahora, es aquí donde nosotros debemos de luchar por desarrollar, porque si nosotros nos perfeccionamos en el otro nivel, entonces nosotros vamos a perecer. Y lo que tenemos que desarrollar es, hermanos, el ministerio del Espíritu. La Biblia aquí me gusta desde el verso 7 en adelante, porque está hablando del misterio o ministerio de la ley. Dice, fue grabado en letras en piedra. Pero no dice cosas malas, sino dice, fue con gloria, dice. Fue con gloria. Aquí está hablando del viejo pacto y estamos hablando de la naturaleza vieja que no podía ajustarse al patrón de Dios. Entonces el Evangelio aparece para engendrar nuevas vidas por el Espíritu y nos lleva a nosotros a esa dimensión vivificante, a esa experiencia del nuevo nacimiento, de ver las cosas desde otra perspectiva. Es decir, que nos ubica en una posición que, si la Biblia atribuye gloria a lo anterior, dice el verso 8 que esta operación o ministerio del Espíritu es, es glorioso. Dice, no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu. Si cuando el Señor empezó a tratar con los hombres en la ley, se reveló la gloria de Dios. ¿Se acuerdan ustedes el Sinaí? ¿Se recuerdan a Moisés? Los 10 mandamientos. Fue glorioso. Pero eso había de ser abolido. Todo eso de la ley había de ser abolido. Entonces ahora, y permítame que les diga, por eso es que nosotros no usamos gorro, por eso es que nosotros no tenemos nada que ver con los adventistas, ni con nada de ley, ni nada de eso, porque eso era una sombra y era algo que no tenía efectos sobre la carne, no podía vivificar al individuo. Pero por eso fue que el Evangelio aparece para vivificar al individuo mediante el Espíritu. Y una vez vivificado, entonces entendemos nosotros que, hermanos, si el anterior pacto fue glorioso, esto que es la perfección de Dios definitivamente es aún más glorioso. Dice el verso 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, dice ahora, miren lo que dice, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Aquí se le dice ministerio de justificación, pero es el Espíritu el que lo opera. Y luego dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. O sea que la vida del Espíritu, Dios la traza como algo más glorioso, más eminente, guardado hasta la final de la existencia humana sobre la faz de la tierra. Entonces, ahora es aquí donde la vida del Espíritu no solamente debe de ser comprendida,
sino que debiera de ser protegida, guardada, debiera de ser, sí, velar sobre ella, porque eso es, o eso era la finalidad de toda la revelación de Dios, llevarnos a una vida del Espíritu. Hermanos, ustedes recordarán lo que el Señor dijo. Dijo él, si por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. O sea que la capacitación del Espíritu le daba autoridad. Luego, si uno lee, toda la Biblia está llena de esa verdad, uno encuentra que a la hora que el Señor se despide de la iglesia, Hechos capítulo número 1, les dijo: asentad en Jerusalén hasta que seáis investidos con la potencia de lo alto, porque el Espíritu vendrá sobre vosotros, me seréis testigos, porque seréis llenos del Espíritu. Es decir, que la vida del Espíritu era todo el centro de la revelación. No había otra razón de que el Evangelio viniera, si ya la ley o la religión podía hacer del hombre un hombre solvente. Pero no lo logró ni la religión ni la ley. Entonces tuvo necesidad de que hubiese una operación que, como dice la Biblia aquí, más eminente. Y si fue con gloria la ley, esto es más glorioso. Es decir, que algo extraordinario sucediera en la vida. Miren, hermanos, uno no puede explicar la conversión. Uno no lo puede explicar. Uno no puede explicar cómo fue que uno se convirtió. ¿Cómo explica usted que se convirtió? Usted dice: yo creí en Cristo. Sí, está bien, creyó en Él. Pero no, usted no puede entender, porque hay otros que dicen: sí, yo creo en Él también, y no tienen la transformación ni el engendramiento. Esto de la vida del Espíritu es un misterio. Es algo extraordinario. Pero quiero decirles que es, hermanos, verdaderamente glorioso. Es glorioso. En el plan de Dios estaba diseñado que llegaría el momento cuando la revelación de Dios llegaría por el Espíritu a la vida de los hombres. Es decir, que la excelencia de la revelación de Dios sería cuando los hombres llegáramos a nacer del Espíritu, a andar en el Espíritu, a vivir en el Espíritu, a ser llenos del Espíritu, a tener la vida del Espíritu palpitante en nosotros. Y eso es lo que aquí refiere. Pablo refiere que él recibió esta bendición y que la engendró en los corintios, y que ahora los corintios pueden gozar de esa gloria sin par, incomparable. Dice: porque lo que fue glorioso, dice luego, no es glorioso en este respecto. Y luego dice: en comparación con la gloria más eminente. ¿A qué se refiere? La gloria más eminente, ¿cuál es? Del Espíritu, correcto, la vida del Espíritu. Si, hermanos, lo que pasa es que nosotros como que tuviéramos dormido el Espíritu. Nosotros cantamos, oramos o hacemos, pero como que no hemos entendido que la idea es que el Espíritu se haga un gigante en nosotros. Porque no hemos entendido que el que tiene la vida del Espíritu tiene autoridad. Tiene autoridad sobre el mal, tiene autoridad sobre los demonios, tiene relación con Dios extraordinaria, tiene gozo perenne. Bueno, ustedes han leído lo que Gálatas menciona, los frutos del Espíritu. Han leído los frutos del Espíritu: paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, amor. Es decir, que la vida del Espíritu aflora, frutece de una manera única y extraordinaria. Vean ustedes, hermanos, a los impíos. ¿Tienen ellos frutos del Espíritu? No. ¿Tienen ellos una vida de satisfacción? No. Ellos tratan de satisfacerse, pero es una carrera interminable. Pero cuando, como Cristo dijo: el que beba del agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed, se refería a la vida del Espíritu. Y si ustedes leen alguna vez el Evangelio según San Juan, dice así: dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y después dice: y esto dijo del Espíritu que habrían de recibir. Dice, aleluya. Porque la vida del Espíritu
sería tan abundante, maravillosa, que hermanos, el creyente no debiera estar suspirando el mundo. Mira, ay, el mundo. Y mira el mundo, ay, algún día yo tendré todo. No, hombre, si eso no tiene gloria, eso no tiene gloria, todo eso será quemado. El creyente no debiera ni suspirar ante la religión ni ante el mundo, porque al creyente le fue dado el Espíritu. Y al haberle dado el Espíritu, le fue dado un carácter extraordinario de los frutos únicos que el hombre ha tratado de buscar en todos los medios. La educación, la formación, el hombre lo ha tratado de buscar, pero no lo haya. Porque el hombre, hermanos, hasta que no sea engendrado por el Espíritu, no crea en Cristo, entonces no puede tener la vida del Espíritu. Porque ese es el diseño de Dios. Nosotros tenemos el diseño de Dios. Pablo dice: vosotros sois cartas expedidas, sois cartas extendidas, hechas, firmadas no con tinta, sino por el Espíritu del Dios vivo. Es decir, que ya recibimos, desde que creímos en Cristo, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Desde que creímos en Cristo, somos cartas expedidas al mundo. Somos verdaderamente hijos de Dios, pero enanos o niños. Miren el montón de niños que tenemos esta noche. ¿Cómo es que los dejaron venir solitos al culto? Sí, andamos peleando, andamos codiciando, andamos soñando con el mundo, a ver quién gana el mundial, dice. Qué emocionante. El que se emociona todavía por eso debiera de pensar si no le ha dado más de alimentar a la carne que al espíritu. Pues sí, porque el gozo del creyente es su Señor. El gozo del creyente es que Él maneja las cosas. Él camina sobre las circunstancias. Es de aquí donde se desprende este hecho maravilloso, no solamente de la realidad, de la vivencia del Espíritu, de lo que la finalidad de Dios en el Evangelio era, sino que también lo que significa, y a la larga el reto para que nosotros lo cuidemos. Les hago una pregunta esta noche. ¿Cuántos leyeron por lo menos una hora hoy la Biblia? No tienen que contestar, gracias. ¿Cuántos por lo menos oraron una su hora hoy? No tienen que contestar, solo piénselo. ¿Comió los 3 tiempos hoy? Claro, hermano, la carne lo necesita. ¿Descansó un poco? Sí, claro, por supuesto, claro, la carne lo necesita. ¿Y el espíritu cómo lo dejó? Encerrado en un closet. Ni le dio ni le dio ni un dulcito. Nada, ni el proverbio lo dejó probar. Ni el proverbio le dio el dulcito hoy al espíritu. Anduvimos tan ocupados que no tuvimos tiempo para. Entonces venimos a la iglesia así como arrastrándonos. Y luego de llegar así, venimos ya conflictivos, ya venimos enfermos, ya traemos hasta fiebre física y espiritual. Venimos sospechando de todo el mundo. Venimos diciendo que qué vamos a hacer con la vida. Qué desgracia. Todo tan difícil, todo tan caro. La crisis nos envuelve. Claro, si el hombre espiritual está soportando toda esa tormenta, mientras el otro está gordo. La Biblia es lo que enseña que es glorioso la vida del espíritu y que es mucho más gloriosa la vida del espíritu porque permanece. Verso 11, porque dice: lo que perece tuvo gloria, más, mucho más glorioso será lo que permanece. Es la vida del espíritu. La vida del espíritu es la que permanece. Entonces está señalando el Espíritu Santo, y Pablo está señalando que eso es lo glorioso. ¿Cuáles son sus anhelos más grandes? ¿Cuáles son sus deseos más grandes? Vamos a ver cuáles son sus deseos. Bueno, voy a decir como que fuera otra persona, ¿no? Bueno, mi deseo más grande es un día tener solvencia económica. Eso es lo que dice alguien, ¿no?
¿Cuál otro deseo? Bueno, yo, si no estuviera casado, casada, me gustaría estudiar en la universidad y llegar a ser tal vez ingeniero bioquímico. Qué bueno. Yo el próximo mundial iba a jugar. ¿Cuál es su? Ahora preguntémosle a uno que distingue entre el mundo y el espíritu. ¿Qué quiere ser? Bueno, yo quisiera ser usado por el Señor. ¿Qué es lo que quisieras? Yo servirle a Él. Servirle. Pero ese tiene que haber sido engendrado por el Espíritu. Porque para tener deseos del Espíritu hay que ser nacido del Espíritu. Y para tener deseos de la carne puede ser nacido del Espíritu, pero le ha dado muchas alas a la carne. Y es aquí donde debemos de hacer la distinción o saber distinguir que debemos de cultivar el Espíritu. Porque no podemos nosotros dejar de cultivarlo. ¿Cuántos de ustedes van a un gimnasio? ¿Alguien va a un gimnasio aquí a hacer ejercicio? Gracias. Nadie. Hagan ejercicio de vez en cuando. Pero si alguno de ustedes fuera todos los días, entonces no va a tener, no crea que va a alargar la vida, porque la vida es de Dios. Usted puede hacer ejercicio para usted sentirse bien, pero el día que se va a morir, se va a morir. Aunque tenga unos bíceps de 2 metros, o unas piernas pero musculosas, o bien definida la cadera, de todos modos se va al hoyo. No importa. El día que Dios dice se fue, se fue. El asunto no es, pero si alguien hace ejercicio, generalmente usted ve la televisión hoy, dicen coma sano, haga ejercicio, coma sano, haga ejercicio. O sea que lo empujan a uno a creer que uno tiene la vida en sus manos. Y no es así. No es así. La vida pertenece al Señor y Él se la da a quien quiere, cuando quiere, y cuando quiere la recoge. Pero cuando alguien hace ejercicio, eso es lo que les quería decir, pero cuando alguien hace ejercicio, lo que está diciendo es: yo le estoy dando tiempo a mi cuerpo, porque mi cuerpo necesita estar saludable. Eso es lo que le han metido en la cabeza, ¿no? Entonces dice, le doy tiempo, 1 hora, 2 horas. Hay unos que dicen, yo camino 2 horas en la mañana, hermano. Yo camino 2 horas en la mañana, hermano. Qué bueno, ¿verdad? ¿Y por qué no oró 2 horas igual que caminó? ¿Por qué no leyó 1 hora la Biblia y la otra caminó? ¿Por qué? Porque la carne nos llama a nosotros más a dar más tiempo a lo que perece que a lo que permanece. Pero el mundo le puede dar todo el tiempo de la vida a la carne, porque ellos no tienen vida del Espíritu. Pero la vida del creyente debe de saber que lo más glorioso, el santo real, la longevidad, la eternidad, una vida de paz, de seguridad, de tranquilidad, de dominio propio, es la vida que da el Espíritu. Nadie que no nazca del Espíritu no tiene nada. El que no ha nacido del Espíritu no tiene nada. Nada, 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 nada. Parece que tiene mucho porque tiene unos grandes brazos, o parece que tiene mucho porque alguna otra abundancia de X causa o de X cosa tiene, pero no tiene nada. El que encontró la vida es el que nació del Espíritu. Y no solamente es glorioso, sino es más eminente, es más glorioso, es extraordinario, es el secreto de los siglos, es la gloria de Dios revelada. Bueno, en el capítulo 5 de este mismo, hermano, en el capítulo 5 de este mismo libro, lo que la Biblia dice es claramente cómo, hermanos, nosotros hemos recibido de parte del Señor esta bendición extraordinaria. La Biblia lo llama tesoro. La Biblia lo llama tesoro. Lo llama tesoro. Así lo llama. La Biblia lo llama tesoro. Dice, pero tenemos este tesoro. El capítulo 4, verso 7.
Dice, tenemos este tesoro. ¿A qué se refiere? A la vida del Espíritu. El que usted tenga la vida del Espíritu, lo tiene todo. Lo tiene todo. Pero el que no tiene la vida del Espíritu, no tiene tesoro, no tiene nada. Es hueco. Es un cascarón con algunas letras pintadas en la cabeza o algún conocimiento vago, pero no es la esencia de la existencia, ni tiene nada. Entonces, teniendo nosotros esa gloria, teniendo nosotros ese tesoro, hermanos, debemos entonces entender que nuestra vida debe de tener más cuidado en relación a la vida del Espíritu. La Biblia dice, el verso 17 del capítulo 3, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Tenemos tesoro, tenemos libertad, tenemos gloria, tenemos una gloria eminente, tenemos una vida engendrada extraordinaria, tenemos frutos, eso es lo que se recibe en el Espíritu. Por eso es que nosotros, andamos predicando en la calle, entréguense a Cristo, esa es la única vida, es la única manera de vivir, entréguense al Hijo de Dios, Él es la esperanza, no hay otra cosa más gloriosa que Él. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos experimentando, porque al haber creído en Cristo, fuimos engendrados por el Espíritu. Entonces por eso es que la iglesia de todas las épocas predicó a Cristo, para que los hombres pudieran llegar ¿a dónde? A la vida del Espíritu. Por eso se ha predicado. Y ¿qué tipo de vida tiene el que no es engendrado del Espíritu? ¿Qué tipo de vida tiene el que no tiene Espíritu? ¿Qué tipo de vida tiene? Nada, no tiene nada. No tiene nada. El que no tiene el Espíritu de Dios, primero, no es de Dios. Segundo, no tiene frutos de Dios. No tiene gloria. No tiene guianza, no tiene dirección, no tiene nada. Y ustedes todavía están codiciando el mundo. No, hermanos. No, hombre. No. Nosotros debiéramos de cultivar el Espíritu más. Antes de acostarse, lean un poco, hombre. Oren 3 minutos, pues 5. Pónganse, tírense al suelo en el baño antes de acostarse, que se bañan. Báñense y digan: Señor, yo me rindo a ti así desnudo como estoy. Me rindo, cámbiame. Yo me rindo a la vida del Espíritu. Espíritu Santo, poséeme, lléname. Y se acuestan. Después de leer algo, al despertar, dejar la Biblia ahí cerca para leer el proverbio, nomás despierten. Decirle: Espíritu Santo, guíame hoy, lléname. Miren, hermanos, después de unos 15 días de estar en esa locura, ustedes mismos van a ver el fluir de Dios sobre ustedes. Pero como nosotros no tenemos esa búsqueda, entonces esa llenura, no la buscamos, ese desarrollo, porque no apreciamos al Espíritu tal y como es, que es glorioso, que es tesoro, que es la gloria más eminente, que no puede compararse ni siquiera con todas las cosas del pasado. Como nosotros no lo apreciamos de esa manera, entonces nuestra vida pareciera como un pobre. ¿Cómo es que dice aquella porción muy conocida? Dice: en el barbecho o en el terreno de los pobres, dice, se pierde el pan. Hay mucho pan, pero se pierde por la falta de conocimiento, porque no entendemos lo que nos fue dado. ¿No saben ustedes que esas sus manos pueden sanar? Diga, ¿cuántos han sanado últimamente? Ni uno. ¿No saben ustedes que ustedes con esa palabra que tienen en la boca pueden cambiar naciones? Pero ¿a quién le hemos hablado? ¿No sabían ustedes que ustedes tienen un equilibrio, tienen autoridad sobre demonios, sobre potestades? Sí, pero no lo usamos, porque no hemos apreciado el valor del Espíritu. Y es aquí donde la Biblia dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Señor hay libertad.
Y nosotros, esto es increíble, verso 18 dice, a cara descubierta. Ya no estamos viendo, hermanos, con un velo tapándonos la cara, sino que ahora a cara descubierta vemos como en un espejo la gloria del Señor. Se revela la gloria del Señor. Y luego dice, en la gloria misma, en la imagen de la gloria misma, en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Ustedes cómo se sienten que están bebiendo del Espíritu? Bebiendo del Espíritu. ¿Sienten ustedes que hay un desarrollo de Espíritu? ¿O cada vez somos cristianos? Yo no digo que ninguno aquí, bueno, que diga uno, no somos cristianos. Yo creo que somos cristianos. Pero la cosa no basta ser cristiano amarrado, digamos, ¿no? Ser cristiano y uno anda arrastrando una gran pelota ahí. Corre, hermano, es que mire esta cosa. No. Es que no se ha podido quitar las cadenas, no se ha podido romper el grillo, no, todavía anda pensando, todavía anda preocupado. Hermano, nosotros nos afligimos mucho. Y a veces el estarse muy afligido nos mata. Nos aflige y nos mata. De pensando en mil cosas que yo quisiera tener y quisiera ser libre, quisiera aquí. Si ya fue libre, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿De qué tipo de libertad habla aquí? No, hombre, de todas. De todas. No es libertad solo del pecado. Es libertad de todo. Libertad de todo. Nos hizo libres. La verdad nos hizo libres. Totalmente. Para vivir una vida del Espíritu. Solo porque, ¿cómo puedo ejemplificarlo? Pues se los voy a tener que decir. Pero es que es como que ustedes son un superhombre, diseñada como una supermujer, la chica maravilla, por el Espíritu. Pero ¿y ustedes lo usan? ¿En dónde estamos viviendo? Nosotros lo que hablamos es de nuestros rollos. Estamos fregados, estamos hundidos, estamos no podemos. Andamos que la carne nos erupciona, nos invade. No. Es como que fuéramos no gordos, obesos, que ya no podemos ni caminar de la gordura. Tenemos aquí todo esto. Ya no, porque estamos dañados. Estamos dañados. Ya nos tienen en una cama y solo nos dan de hartar 30 huevos en la mañana, porque ya no nos podemos levantar de lo obeso espiritual. No se sienten atléticos espiritualmente, capaces de ganar las competencias, capaces. ¿Por qué? No apreciamos la vida del Espíritu y no la hemos cuidado. Y con esto termino. Dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, verso 4, capítulo 4, verso 1, dice, teniendo este ministerio según la misericordia que hemos recibido, dice, no desmayamos. Y luego dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Ahí es donde el apóstol muestra que precisamente a causa de la gloria que él había recibido, para luego expandirla, para darla, se había preocupado por no desmayar. Por no desmayar. Hermanos, yo les animo, o nos animamos todos, porque todos estamos en el estudio de esta noche. Animémonos unos a otros a estudiar más la palabra. Animémonos unos a otros a orar un poquito más. Animémonos unos a otros a venir a la iglesia, a buscar al Señor. Animémonos más unos a otros a servir. Porque el desarrollo de la vida del Espíritu es el trazo y es la finalidad para nuestra vida. Porque aquel que nace del Espíritu y se desarrolla en el Espíritu, ese es, hermanos, la persona que
va a tener solvencia en su vida acá ahora, porque lo hacen libre y garantiza la eternidad a la hora que ha de llegar esa eternidad. ¿Cómo se sienten? ¿De qué edad se sienten espiritualmente? Bebés que no pueden comer carne porque solo les gusta la pachita. ¿Cómo se sienten niños de 9, 10 años que ya se sienten adolescentes espiritualmente, adultos espiritualmente, que ya tenemos responsabilidades como adultos, pero espiritualmente así nos sentimos? Queridos hermanos, cuidemos la vida del espíritu. Preocupémonos más por ella, porque a la larga es lo único que verdaderamente va a valer la pena haber vivido en esta tierra. Todo lo demás se pasa, todo lo demás, no importa que sea el sorbete más delicioso, se acaba en un ratito. Y no importa que sea una vida de lujos y de gloria, se acaba. Y no importa que haya llegado a ser el primer mandatario de una nación, se acaba. Y no importa que se haya hecho lo que quiera, como Esaú, que se comió el plato de las lentejas de su hermano Jacob y se le acabó el gusto, golpe inmediato. De aquí a 40 años, ¿dónde va a estar usted? Algunos muertos, otros remuertos. Pues sí, porque no van a llegar ustedes ya no pasan de unos sus 5 años. Sí, viéndolos algunos ya así de cerca. Es que de lejos se ven jóvenes, pero ya de cerca, uy, está bien vieja esta hermana. Sí, es posible que ya no la hagan. Porque todo pasa. Pasa la gloria, pasa la gloria del estudio, la gloria de la juventud, la gloria, todo pasa. Lo único que queda es la vida del espíritu que se cultivó, el tesoro del espíritu. Así que entonces luchemos, ya que el evangelio nos trajo a revelar la gloria del espíritu. Nos corrieron el velo para poder ver en la faz de Jesucristo la gloria de Dios y vivir la vida del espíritu. Apreciémosla, cultivémosla, para que el enemigo no nos haga pedazos, porque el enemigo se nos monta cada rato. Entonces tenemos que estar suficientemente fuertes para darle su golpe, resistirlo en la fe, poner el escudo de la fe, huir cuando sea necesario, pero por retener la vida del espíritu. Luchemos por ella. Apaguen la televisión un rato y después la vuelven a encender, porque somos tan carnales que necesitamos verla. Pero apáguenla un rato. Dejen de hablar vanidades un rato y digan: hoy voy a leer la Biblia 5 minutitos. Pero eso sumado cada día los va a ir haciendo más fuertes y más fuertes en el espíritu, hasta que nosotros lleguemos al nivel de perfección. Digan gloria a Dios, hermanos. Apreciemos y retengamos la vida del espíritu. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque, Señor, nos muestras el valor de la vida del espíritu. Señor, gracias porque con la vida del espíritu tenemos paz, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, amor. Tenemos dominio propio. Con la vida del espíritu tenemos poder, autoridad. Gracias, Señor. Gracias. Permítenos cuidar la vida del espíritu, cultivarla cada día más, para nuestro gozo, nuestra satisfacción y para la gloria de tu nombre.
En el nombre de Jesús, bendice cada hermana, cada hermano, cada joven, cada señorita, cada siervo tuyo. Ayúdanos a todos, Señor, para que nos concentremos en el desarrollo del Espíritu. Perdónanos por tanto descuido y que lo hemos cosechado en nuestra propia carne y en nuestra propia vida por descuidar el cultivo de la vida del Espíritu. Pero esta noche ayúdanos, Espíritu Santo, fortalécenos a cada uno para estar más cerca de ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi vida, tú eres fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Aleluya. Que el Señor nos ayude a todos a buscar más de su presencia.